Hola, ¿qué tal? Hola, hola, bienvenidos sean nueva vez a Ojalá. Sigue la lucha internacional contra el coronavirus, contra el COVID-19. No ha frenado, todo lo contrario, continúa su avance a pasos rápidos, a pasos veloces, galopando sobre todas las naciones en el mundo. Uno no se alegra de la desgracia del otro, pero hoy hay que destacar que al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, le dio coronavirus. Está padeciendo hoy de COVID-19 y me parece que hasta estuvo interno por eso. ¿Quién es Jair Bolsonaro? Jair Bolsonaro es el presidente que dijo que eso era mentira, que el coronavirus era un invento chino, al igual que el presidente Donald Trump. Jair Pero Bolsonaro a lo mejor a él le da la forma leve que le dio a Abinader, que en una semana ya estaba bien. es muy probable que sea un asunto también político, buscando Sí, sí. renovarse, porque Ah, es quizá uno de los presidentes, o está entre los primeros tres presidentes con menos popularidad de la región. Hay que destacar que Jair Bolsonaro, pues, ha dicho en repetidas ocasiones que él es Mesías, pero él no resucita a las personas. Presenta un desdén por la humanidad, por su pueblo brasileño, y aún se dice, o anuncia que le dio coronavirus, y en una entrevista dice que el COVID-19 es un asunto de las alcaldías y de las gobernaciones, no del gobierno central. Es decir, la salud pública de Brasil, la salud pública de un país, de repente depende de las alcaldías y de repente depende de las gobernaciones y no del gobierno central. Es una política que se parece mucho a la de otros presidentes del continente americano, de echarle la culpa a otro siempre, a otro aspecto, a otro fenómeno que no sea al de su política desastrosa, en este caso en materia económica. Recordemos que Jair Bolsonaro inmediatamente llegó a la presidencia, heredada del presidente golpista Michel Temer, es decir, que fue presidente producto de un golpe de Estado a la presidenta Dilma Rousseff. Empezó un proceso de privatización en Brasil de las empresas privadas, de las empresas públicas al sí, sector privado. Estamos hablando de las mismas empresas petroleras, del petróleo de Brasil, lo empezaron a privatizar. Las empresas de aviación de Brasil, la selva amazónica se empezó a privatizar y Jair Bolsonaro, pues prometiendo o con un discurso anticorrupción. De hecho, el año pasado, al finalizar el 2019, dijo que Brasil terminaba con mucho menos corrupción, como el gran logro. De hecho, como el único supuesto logro, porque su hijo ha estado involucrado y él mismo en procesos de corrupción ahora, se tiene que presentar ante la justicia brasileña. Como único logro, como política de su gobierno. En otros aspectos, en la mayoría de los aspectos, los brasileños lo han quemado como presidente por el descuido que ha tenido con el medio ambiente. De hecho, al igual que otro presidente del continente americano, ha dicho que eso no existe tampoco y que no es verdad que la Amazonía sería un pulmón para la humanidad, un pulmón del planeta. Y bueno, ya recordemos el incendio gigantesco que hubo ahí en la Amazonía, en parte por culpa de esa dejadez que ha tenido el gobierno brasileño con la selva amazónica, de ese descuido que ha tenido también con los pueblos originarios de Brasil y de esa masacre, porque hay que decirlo, es una masacre que también, al igual que en Colombia, se ha visto en Brasil contra los líderes medioambientalistas, contra las personas que protegen el medio ambiente. Una cacería se ha formado contra estas personas y contra el mismo medio ambiente, contra los árboles que tenían centenares de años ahí, porque para el sector empresarial y para el mismo Jair Bolsonaro, pues es mucho más importante sembrar soya o sembrar cualquier tipo de producto y deselvar, si se pudiera decir así, profesor,
reducir a la nada el bosque brasileño, reducir a la nada los ríos brasileños y entregar a empresas multinacionales el petróleo brasileño y las empresas de Brasil. El crecimiento que tuvo Brasil durante la primera década de este siglo, es decir, hasta 2010, 2012, 2013, el crecimiento gigantesco hasta convertirse ya en una importante, una descollante potencia y estar discutiendo en una mesa de tú a tú con otras potencias como China, como India, como Rusia. Ese crecimiento se dispusieron a tirarlo por la borda, porque dicho sea de paso, era un crecimiento local, era un crecimiento de los empresarios brasileños, era un crecimiento de los brasileños y no de las multinacionales de otras naciones. No era un crecimiento, más bien era un crecimiento distributivo. Recordemos que cuando fue apresado el expresidente brasileño, el presidente histórico Luis Inácio Lula da Silva, dijo: mi único pecado fue sacar a 40 millones de brasileños de la pobreza y montarlos en un avión por primera vez. Decirle a esas personas que ellos también pueden montarse en un avión y salir a vacacionar. No solamente la clase rica brasileña, no, es aumentar la clase media. Y eso causó roncha, causó una evidente molestia, que el crecimiento fundamentalmente se proyectaba, se veía en esa clase pobre que pasó a clase media. Y ya sabemos la historia de Brasil, hoy sumergida, el país regional con más casos de coronavirus, el país de la región con más muertos por coronavirus, porque ha sido un desastre en la salud pública, recortes en el sistema educativo, una política prácticamente nula con relación al medio ambiente, la corrupción a granel, la corrupción corriendo como el río más caudaloso que pudiera tener, como el mismo río Amazonas. Y la cacería, como ya he dicho, la cacería de líderes medioambientales en Brasil. Eso es Brasil, un país hoy cuarteado por políticas erradas económicas, por políticas erradas en materia de salud, en materia de educación, que finalmente no están tan erradas para el sector al que representa Jair Bolsonaro, que se ha beneficiado bastante, pero es un presidente que reivindica la dictadura, es un presidente con aires dictatoriales, que toma las decisiones por encima, a veces quiere tomarlas por encima del Congreso y por encima de todo el mundo. Y hoy, pues, el pueblo brasileño está sufriendo, está padeciendo tener que cargar con este presidente que desconoce la salud pública, que desconoce la educación y que al parecer lo único que le interesa es seguir entregándole el país a las multinacionales y a los grandes empresarios de Brasil. Muy lamentable. Muy buenas, profesor. Para eso lo pusieron ahí. Para eso lo pusieron ahí. Y bueno, como en los países de América Latina hay todavía tanta miseria, miseria material, esa miseria material, aunque usted saque a una gente de la pobreza, esa gente se convierte en clase media cuando sale de la pobreza y su situación es tal que quiere más, necesita más. Entonces no evalúa lo que tiene, evalúa lo que le falta. Y como está pensando en esa situación de no, yo lo que quiero es más y es más, necesito más. En función de su clase. Ya me dieron lo que me iban a dar aquí, déjame tirar para adelante con el otro, a ver. Nadie evalúa lo que tiene, evalúa lo que quiere, no lo que tiene, no lo que ha conseguido. Y lo que es peor, la gente no evalúa en términos generales, la gente evalúa en términos personales, en términos particulares. A mí me cae mal fulano, pues yo voto contra fulano. A mí me cae mal Fran, que tengo aquí al lado, porque Fran jode demasiado. Es verdad, porque así es que lo decimos, ¿verdad? Porque Fran es esto, porque Fran es lo otro. Pues yo me voy contra Fran. A mí no me importa el país. O sea, nosotros estamos acostumbrados a pensar en términos particulares.
a pensar en términos personales, no en términos colectivos, como país, como sociedad, de evaluar qué le conviene a la sociedad y ser capaces de decir, bueno, a mí me cae mal Fran, pero Fran ha hecho un gran trabajo por el país. Yo tengo que reconocer eso. Ya veré cómo me llevaré con Fran, pero yo no voy a echar para atrás. Yo tengo aquí un libro que todos conocemos, me gustaría que se viera ahí. Sí, se ve claro. Claro, ¿verdad? 2012, Danilo Medina, 2020 mejor. 2020. Este libro es un libro que tiene 300 y tantas páginas, casi 400 páginas. Tiene este libro. 300, 400 páginas. Son páginas de una obra monumental. La Enciclopedia del Desarrollo Dominicano. Sí, es páginas de una obra monumental que usted puede abrirla, usted la toma y la abre por donde quiera. Yo le di aquí y me salió el ceibo. Abro el libro y me sale el ceibo. Aquí está el ceibo. Y yo puedo leer lo que dice del ceibo. Están los logros en el ceibo en lo que tiene que ver con negocios relacionados con el turismo. Pero voy a leer así, de manera aleatoria, diría yo, o a la suerte. Sí, a ver qué sale. Y dice que en el ceibo, la carretera Miche, el Ceibo, Atomayor, el Ceibo, Bávaro, Sabana de la Mar, pues construida, de cuántos cientos de millones. Caminos vecinales de Magarín y de la Candelaria. 35 kilómetros de caminos interparcelarios en Pedro Sánchez, el Ceibo. 13 kilómetros de caminos vecinales e interparcelarios en La Gina, Miches. Ampliación de la carretera El Ceibo a Atomayor. 100 kilómetros de caminos vecinales, carreteras y avenidas en los distritos municipales de Mata de Palma, San Francisco, Vicentillo, Manuela 10. Pozos tubulares para la producción agrícola y ganadería. Diques La Gina, Mina de Oro, Arroyo Rico, La Culebra con sus respectivos canales de riego. Destacamento policial de Pedro Sánchez. Play de béisbol en Los Urabos. Construcción de muros de gaviones en la carretera Miche, El Ceibo para evitar inundaciones y deslizamientos de tierra. Zona franca, 3 empresas de zona franca en operación. Todo esto es nuevo, eso es sumado a lo que ya había antes. 150 empleados en zona franca, solo en el Ceibo. En 2019, nuestras exportaciones superaron los $282.000 y las inversiones los $2 millones, es decir, más de 100 millones de pesos. 1.611 millones en ganado vacuno, cultivo de chinola, arroz, cacao, 109.183 tareas de tierra en producción, 4.755 productores y sus familias beneficiados por todos estos proyectos y 2 puntos Wi-Fi, es decir, de internet inalámbrico en el Ceibo. En el mismo Ceibo, usted sigue leyendo y dice que Danilo Medina hizo 11 visitas sorpresas a El Ceibo, Miche, Magarín, Pedro Sánchez, Loma de Limón, Igua, Pedro Sánchez, Sabana de la Mar, Vicentillo. Todas esas fueron visitas sorpresas. Se invirtieron más de 571 millones en 112 proyectos productivos y comunitarios, porque no era inversión en fulano, en sultano o en mengano, no, sino en proyectos comunitarios. Óigase bien, 571 millones.
En la visita sorpresa número 14 solamente se financiaron proyectos de cacao a mujeres, se planificó la reparación y se hizo de los diques de la Gina y el canal La Culebra, se rehabilitaron la factoría arrocera del Este, para que se oiga bien, ¿no? En Magarín Abajo, Pedro Sánchez, Loma de Limón, visita sorpresa 53, se terminó la construcción del dique de Mina de Oro en Miche, se instaló un centro textil con capacitación para el Club de Madres, financiamos a productoras de dulce, de ñame y ganaderos, entregamos 60 máquinas de coser y un centro textil para las mujeres, apoyamos un proyecto de chinola. En Igua se entregaron 20 máquinas de coser a mujeres y a la comunidad, se rehabilitó el acueducto. En la Alta Gracia, durante una visita, se otorgaron títulos de propiedad a los parceleros del proyecto AC 541 del CEI. Y uno sigue, van 2 páginas, queda todavía páginas de lo que es el CEI. 35 kilómetros de caminos interparcelarios, proyectos de cacao, títulos de propiedad, tractor con su rastra entregado a productores. En Sabana de la Mar y La Gina se financió la construcción de una nave de arroz molido, se asfaltaron 13 kilómetros de calle y de caminos vecinales. Se validaron en el CEA los terrenos de los productores de Mata de Palma para la titulación de sus tierras. En Vicentillo se trabajó en la reactivación productiva del asentamiento AC 574 con la reparación de 31.3 kilómetros de camino interparcelario. Y así usted continúa en La Gina, en Las Cañitas, el río Miche, el Ceibo, visita 258, visita 277, y así usted continúa. Y usted sigue todo el documento, y encuentra que desde luego ahí no estamos hablando de la inversión en salud, de la inversión que se hizo en la construcción de centros de atención, en el Promesecal, la jornada escolar de tan extendida. Ahí falta todo eso. Eso parece, profesor, la Biblia, que cuando uno lo abre en cualquier versículo aparece una enseñanza, aparece algo importante. Bien. Así es. Usted toma, por ejemplo, Elías Piña. Elías Piña. En Elías Piña se construyeron 19 centros educativos, nuevos centros educativos. Solo en 2018 se tenía alrededor de 10.000 participantes capacitándose en distintos oficios técnicos en el Infotep. 212 nuevas aulas acogen a más de 6.545 estudiantes. El 76% de los alumnos están en jornada escolar de tan extendida cuando esto se hizo. 76%. Oiga bien, es decir, solamente faltaba menos de la tercera parte, un 24%, por ser incluido en la jornada escolar de tan extendida. Hay que saber lo que eso significa en términos de alimentación. En términos de alimentación para los muchachos, desayuno, comida y merienda. 76% de todos los alumnos de Elías Piña en jornada escolar de tan extendida, y estamos hablando de algunas de las zonas más pobres del país, porque Elías Piña está entre las zonas más pobres del país. En alimentación escolar, invertidos en Elías Piña, 1.118 millones de pesos en beneficio de nuestras familias con hijos en escuelas públicas. Familias de Elías Piña. Óigase bien, 1.110 millones de pesos invertidos solamente en alimentación escolar en las familias de Elías Piña. Más de 85 millones en capacitación de 900 docentes. Entonces, usted continúa por ahí en Elías Piña. 2.800 niños y niñas han recibido cuidado
y cariño en las estancias infantiles nuevas, 2 estancias infantiles nuevecitas en Elías Piña y 5 centros de atención a la infancia. 5 centros de atención a la infancia, los CAFI, en Comendador, Hondo Valle y Juan Santiago, que son lugares olvidados de Dios y de todo, lugares de allá de la frontera, olvidados de Dios y de todo, como dice la gente. 57.671 personas, 22.000 más que en 2012, ya tienen seguro familiar de salud. 22.000 más que en 2012, para que se entienda. Farmacias del pueblo construidas en el Hospital Rosa Duarte, en Hondo Valle, en Rancho de la Guardia, Clínica Rural Río Limpio, Guayajayuco, oígase usted, Guayajayuco, ya usted sabe, reconstruido y equipado los hospitales de Hondo Valle y Comendador, la unidad de atención primaria en La Gallera y Las Delicias, Seguridad Ciudadana, puesto interagencial de gestión coordinadora de frontera en Carrizal y Comendador, destacamentos policiales en el Guayabo, Comendador y Juan Santiago, toda una obra de gobierno que no olvidó nada. Apoyamos a 6.700 microempresarios a través del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, a través del Banco Agrícola, a través de las 1000 maneras que creó el presidente de la República, el presidente Medina, para aumentar el acceso, democratizar el crédito, el acceso al crédito, arrancarle de las manos a la usura a la gente, ¿no? La gente ha estado en manos de la usura, el préstamo al 10% mensual, el préstamo al 20% mensual, un crimen brutal contra la gente. 6.700 microempresarios, préstamos por más de 1.460 millones para diferentes pequeñas empresas. Y eso fue en Elías Piña. Pero usted puede continuar en Elías Piña. Se puede continuar porque Puentes de Hondo Valle y Los Guineos, construidos, asfaltados las carreteras de Matallaya, Bánica, Portón, El Llano, Guanito, 22 kilómetros de la carretera de Hondo Valle, el cercado, que estaban abandonados, están construidos. Construido el estadio de béisbol Brígido Moreta Soler en el Llano, construido 6 kilómetros de caminos vecinales Villa Nacaona, asfaltados los municipios de Pedro Santana, Hondo Valle y Bánica, y los distritos municipales de Río Limpio y Comendador, asfaltado, se ha asfaltado casi todo el país asfaltado nuevo, incluyendo Río Limpio, Comendador, Bánica. Se trabajaba en este momento en el puente de El Llano, que está terminado, el acueducto de Guanito, destacamento policial y estado de béisbol en Bánica, parque recreativo en El Llano, iglesia en Juan Santiago y una funeraria en Hondo Valle que no la había. 5 autobuses para los estudiantes de Juan Santiago, Pedro Santana, Sabana Cruz, Guayajayuco y Río Limpio, transporte para los estudiantes. Camiones para el transporte de estudiantes adaptados en Macasías y Guayabal, ambulancias nuevas en Sabana Larga y Río Limpio, camión cisterna para la distribución de agua en Bánica, camión de bomberos en Pedro Santana. Y te siguen Elías Piña, techo digno para todos. Todo esto es Elías Piña, nada más lo que le estoy leyendo, 130 viviendas construidas en Elías Piña, 246 pisos de tierra cambiados a pisos de cemento. Eso se llama trabajar en la salud de la gente también, porque pisar en la tierra es una cosa realmente que atenta contra la salud. 78 parceleros y sus familias con su título de propiedad en El Pinar. Construcción de una panadería y repostería para el Club de Mujeres de Sabana Larga.
7 puntos Wi-Fi, es decir, 7 nuevos puntos de internet inalámbrico en Comendador, Bánica, Hondo Valle, Pedro Santana y El Llano. Esto quiere decir superación, disminución de la brecha digital, acceso de la gente a internet, a banda ancha, en lugares tan remotos como esto, Comendador, Bánica, Hondo Valle, Pedro Santana y El Llano. 7 puntos de Wi-Fi, de internet inalámbrico. Inversión de 1.424 millones en la producción de arroz, maíz, aguacate, cacao y ganadería. 6.381 productores y sus familiares ahora viven mejor. Más de 92.033 tareas en producción, nuevas, tareas en producción. Y así usted sigue leyendo y puede continuar. Continúa con Elías Piña y ya van 4 páginas de Elías Piña nada más. Ya van 4 páginas de Elías Piña nada más y habría que continuar leyendo 10 visitas sorpresas a Hondo Valle, 5 en El Llano, Guayajayuco, Sabana Cruz y ruta fronteriza, para que usted entienda. 1.895 millones en 83 proyectos productivos y comunitarios. 1.895 millones en 83 proyectos productivos comunitarios, porque el presidente siempre dijo que no iba a favorecer a Frank, ni a Ramón, ni a Roberto, ni a Guillermo, ni a nadie, que iba a reunirse con las comunidades y a resolver los problemas comunitarios con las asociaciones, no con nadie en particular. 1.895 millones en 83 proyectos productivos y comunitarios. Financiamiento de proyectos de vegetales, financiamiento a agricultores y caficultores, financiamiento a productores de maíz, centro de acopio, construcción de pozos en Guanito, rehabilitación del sistema de riego para los productores de vegetales, donación de tractor y de camión, motobomba, conversión de motobomba a electrobomba en el proyecto AC96 de Sabana Larga y provisión de un tractor y de camión y yuntas de bueyes, rehabilitación del canal Rinconcito Macasía. Aquí los canales estaban abandonados, los canales de riego estaban abandonados prácticamente en todo el país los canales de riego. Y no lo digo porque me lo decían, sino porque yo conocía mucho de los canales de y me daba vergüenza y me daba pena y me daba de todo verlos llenos de hierba, llenos de basura. Fueron recuperados casi todos, si no todos, los canales. Y por ahí usted puede seguir proyectos de reforestación en Hondo Valle, Sabana Cruz, tractor, camión para los parceleros, 34 kilómetros de camino interparcelario, canal del río Caña, reservorio de 7.000 metros cúbicos de agua para irrigar terreno y aprobar y financiamiento para proyectos de maíz y de yuca. En Hondo Valle, proyecto de desarrollo agroforestal, en la ruta fronteriza, proyectos agropecuarios, tractor a los parceleros, estanque para peces, donación de recursos para desarrollo de la fruticultura, rehabilitación del vivero de los cacaos, proyecto ovino caprino en esta zona, que crían cabras y ovejos, chivos y ovejos, los fronterizos, la línea fronteriza. Y así por el estilo, que sigue. Y ahora caigo en Espaillat, y ahí es que la cosa aprieta, porque estas son ya provincias grandes. No voy a leer todo lo que es Espaillat, pero es bueno que se sepa que fue todo el país el que fue abarcado por esta obra monumental, una obra de gobierno que está recogida. Aquí faltan muchas cosas. En estas 300, 400 páginas,
en las que Roberto Rodríguez Marchena recogió parte de esa obra de gobierno, ahí faltan muchas cosas. Esto es lo que se refiere a las comunidades, en concreto. No están los tanques que se construyeron, 8, 10, 12 tanques grandes, enormes tanques para recolectar las aguas sucias, las aguas residuales de todos los barrios de la parte norte de la capital. Ahí no está la pequeña, la nueva Barquita, ahí no está el teleférico. Esto es todo lo que está en todas las provincias del interior del país prácticamente. Y por sus hechos los conoceréis, me decía ayer una persona a la que quiero mucho. Me decía, mire, por sus hechos los conoceréis. Y aquí están los hechos. Estos son los hechos. Esto que está aquí, esto que está aquí, que es una cosa realmente impresionante, que deberá ser puesto al servicio de todo el mundo y que deberá hacerse un libro poniéndole lo que le falta para que lo pongamos en circulación un día de esto y podamos sentirnos absoluta y totalmente orgullosos de la obra de gobierno más intensa, que no tuvo descanso a lo largo de 8 años, 0 descanso, no hubo descanso, una obra intensa, pero además de eso productiva, una obra que permitió que se detenga la emigración del campo hacia la ciudad. Una obra que permitió el desarrollo de un país integral, de manera integral, es decir, abarcadora, total, no en puntos específicos, Yo voy a ver quién va a hacer ahora estas 280 visitas al campo para seguir haciendo ese trabajo de estar frente a la gente, dándole el frente a la gente, a los problemas de la gente, distribuyendo la riqueza, porque así se distribuye la riqueza de manera abarcadora, así se distribuye la riqueza de manera que pueda llegar a todo el mundo un chin de la riqueza que producimos, de ese Producto Interno Bruto, que creció cada año a un ritmo superior al 5%. Cada año creció a un ritmo superior al 5% y de esta manera, con este trabajo, mire el gordo de este libro, con este trabajo se distribuyó ese 5% en todo el país. Debimos crecer a un 10%, pero eso no es tan fácil. Íbamos rumbo a eso, a mantener el crecimiento en un 5 o un 6%. Llegamos a proponernos llegarlo a un 6, a un 7%. Vamos a ver quién va a mantener ese ritmo de trabajo, ese ritmo de crecimiento. ¿Quién va a mantener ese ritmo de distribución de la riqueza? Porque cuando un tractor llega a un campo, está llegando riqueza, está llegando maquinaria. Cuando se abre un punto Wi-Fi en un campo, más jóvenes y más viejos también, más personas tienen acceso a un recurso importantísimo que ahora se llama Internet, o que le llaman tecnología de la información y de la comunicación. Cuando a un punto tan lejano como esos que hemos visto, Elías Piña, por ejemplo, llegan 2, 3, 4 escuelas nuevas y se instala la jornada escolar de tan extendida. Eso se llama distribución de la riqueza. Se llama eso, distribución de la riqueza. Y que alguien me diga que eso no es distribuir la riqueza, que eso no es democratizar la riqueza. Hay que analizar esto muy bien. Porque habría que saber si es verdad que la gente votó en contra de él. Eso es falso. A mí tendrán que decirme otra cosa. No es cierto que la gente se fuera en contra de esa obra de gobierno.
No, no es cierto. El fenómeno es mucho más complejo. Es muchísimo más complejo y no tiene que ver con que Ramón le cae mal a Sergio o Ramón le cae mal a Fran o que fulano le cayó mal a fulano. O lo que dice cierto señor por ahí, de que había un hartazgo. ¿De qué hartazgo estamos hablando, compadre? Un presidente que está valorado en casi un 70%, hasta en las encuestas de los enemigos, digamos así, de los contrarios, sale valorado con más de un 60%. El fenómeno es mucho más complejo, es mucho más complejo, pero tampoco vale la pena empezar a darse golpes de pecho. Tampoco vale la pena eso no sirve para nada. La autocrítica deberá servir para que nos reconstruyamos y para que sigamos creciendo, pero que sigamos creciendo en todo el sentido de la palabra, sigamos creciendo como país, como pueblo, que sigamos creciendo como país, como pueblo y que sigamos creciendo en términos personales, más allá de las mezquindades, más allá de la mentira y más allá de todo el resentimiento sembrado por unos cuantos señores con muchos millones de pesos que utilizaron para sembrarlo, y mucho más allá de todo eso. Tenemos que seguir construyendo y tenemos que seguir creciendo como país. Y para crecer como país se necesita esto. Se necesita darle continuidad a esto, a esta obra de gobierno que está aquí en estas casi 400 páginas, que yo voy a ver quién puede construir 400 páginas con cosas como estas que están aquí. Yo voy a ver quién puede construir esas 300, 400 páginas en los próximos 8 años, como se han escrito, porque están escritas estas páginas ahí para todo el mundo. Ya veremos qué haremos con estas 8, con estas 300, 400 páginas, porque hay que hacer algo con ellas. Claro que sí, hay que hacerlo. Bienvenido, Sergio, que está ahí hace rato. Cosas veredes, profesor. Antes de pasar con Sergio, cosas veredes, Sancho, dijo Don Quijote. Ojalá que el gobierno que venga pues también replique todo esto, aunque no habló en campaña de continuar las visitas sorpresas ni la tanda extendida, pero ojalá reflexione, porque lo que queremos es que República Dominicana siga avanzando. Uno no tiene mucha expectativa, sobre todo por un grupo que dice que votar es más importante que vivir, que la salud pública. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que viene. Usted hablaba de Elías Piña, y quiero destacar antes de pasar a Sergio un dato interesantísimo que desconocía por cierto. Sobre el 76% versa de los estudiantes que están en tanda extendida en Elías Piña, la provincia más pobre que tiene el sur de la República Dominicana. Quiero destacar que me parece que Santiago no tiene ese porcentaje y Santo Domingo debe andar por ahí entre el 70 y 80%. Y cuando la provincia más pobre que tiene posiblemente el país, Elías Piña, se alcanza un 76% de escolaridad de niños y niñas que van a escuelas de tanda extendida, entonces nos damos cuenta que verdaderamente la riqueza se ha distribuido de la mejor manera. Cuando en la provincia más pobre del país, la más pobre del sur, la más árida y la más abandonada por mucho tiempo, hoy, cuando en esa provincia el 76% de los estudiantes estudian o van a escuelas que funcionan con jornada escolar extendida, entonces nos damos cuenta. Y cuando esa cifra es muy parecida a la de Santo Domingo y a la de Santiago, que son provincias desarrolladas, digámoslo así, nos damos cuenta que verdaderamente, indiscutiblemente, la riqueza en República Dominicana ha sido bien distribuida. Qué bueno. Adelante, Sergio Pérez. Sí, muy buenos días, tengan todos y todas. Hoy 8 de julio del 2020, quería resaltar una efeméride que menciona el periódico Diario Libre, y es que un día como hoy, en el año 2006, murió el ilustre profesor Salvador Pitaluga Nivar,
Salvador Pitaluga Nivar fue el fundador del Instituto Dominicano de Periodismo. Tuve el privilegio de ser alumno de él en ese instituto. Él fue un periodista ejemplar que tuvo a su cargo el famoso debate entre Juan Bosch y Láutico García. Es tal vez el debate político más importante que se ha tenido en la historia dominicana. A pesar de que Láutico García no era candidato, él era un sacerdote que sostenía la tesis de que el profesor Juan Bosch era comunista, y había toda una campaña de que el profesor Bosch era comunista y de la extrema izquierda, y el profesor Bosch condicionó su participación a las elecciones a la asistencia a un debate donde él pudiese demostrar la certeza o no de esas acusaciones. Ese debate se celebró, el moderador fue Pitaluga, Salvador Pitaluga Nivar. Hay imágenes de ese debate y un pequeño audio. No está entero, sí está la transcripción, pero hasta donde tengo entendido no está entero, no se conservó entero. Y se ve, por ejemplo, cómo el profesor Bosch comienza a desmontar uno por uno todos los argumentos que se habían tirado contra él, acusándolo de ser comunista por usar palabras como revolución. El profesor Bosch le decía, miren, Carlos Marx no había nacido cuando la Revolución Francesa y se le llama revolución porque la revolución es una palabra que tiene que ver con un cambio político y social y de manera violenta. Entonces no hay la Revolución Francesa, que es ese suceso histórico, existió antes de que Marx le diera una categoría, como usted quería señalar. Entonces le hablaba, mira, cuando usted habla de proletario, de burgués, usted está utilizando categorías. No significa que usted tenga una idea en particular de cómo va a ser la organización política de la sociedad, sino que usted utiliza palabras de las ciencias políticas. Esa fue la explicación de Bosch, de las ciencias políticas y sociales. Y el señor Láutico García tuvo que reconocer que sí, que no había ninguna evidencia de que el profesor Bosch era comunista en base a los artículos que ellos habían citado, que eran artículos de historia. Hay que recordar que el profesor Bosch era un intelectual y que tuvo una labor intelectual tanto en Costa Rica, donde fue profesor, como en Cuba, como en Venezuela, inclusive en Chile, donde tuvo todo ese peregrinaje. Y Láutico García sirvió como moderador, Salvador Pitaluga Nivar sirvió como moderador en ese debate, en donde posteriormente el profesor Bosch tuvo un triunfo en las elecciones. Conjuntamente con esa labor de moderación en ese debate, el señor Pitaluga tuvo una destacada labor de periodista y creó ese instituto. Fue la primera escuela de comunicación en República Dominicana, luego de la UAS, y esta a nivel privada fue la primera y jugó un verdadero rol en el entrenamiento y la instrucción de periodistas en República Dominicana. Entonces queríamos recordarlo porque pasó un día como hoy del 2006. Miren, hay muchos temas que compartir. Yo tengo una grave preocupación por el relajamiento de las medidas de parte de la población en torno a la pandemia. Veo muchas personas que siguen andando con la mascarilla en la mano, la mascarilla en la barbilla. Veo que hay protectores de barbilla ahora y no protectores de boca y de nariz. Y eso no funciona para eliminar el coronavirus o eliminar la transmisión del coronavirus ni para prevenirla. Usted no protege a nadie si usted tiene su cosa en la barbilla y usted tiene el virus, porque cuando usted habla, usted va a estar contaminando personas si no guarda una distancia. Entonces la mascarilla cuando se está en la cara es para ponérsela en la boca, para proteger boca y nariz, tanto protegerlo usted como proteger a los otros. Entonces, un deber ciudadano y un derecho también de protección que uno tiene, pero un deber frente a la comunidad. Y esto es tanto así que, por ejemplo, el irresponsable presidente de Brasil, el señor Jair Bolsonaro, que va a ser sometido por el Colegio de Periodistas de Brasil, anuncia que tiene coronavirus, convoca a periodistas y va sin mascarilla para hablar del disparate ese de la hidroxicloroquina,
porque a un grupo se le ha metido entre boca y nariz, sin ninguna evidencia científica, que esa es la cura para el coronavirus, y este señor insiste en decir que es una enfermedad que no tiene ningún tipo de repercusión, que se puede contraer, y lo utiliza para seguir haciendo propaganda de su teoría. Una teoría que ha llevado lamentablemente a Brasil a ser el epicentro de la pandemia en América, el epicentro actual de la pandemia, y que se ha llevado la vida de los más pobres en Brasil precisamente. Entonces uno como que no entiende cuál es la lógica, primero de este señor, y segundo de gente que todavía lo respalda al señor Bolsonaro. De la misma manera vi al candidato demócrata, al señor Joe Biden, diciendo que lo primero que él va a hacer cuando llegue a la presidencia es que Estados Unidos el primer día recupere su lugar en la Organización Mundial de la Salud, donde formalmente fue retirado. Entonces, otra cosa que uno no entiende. La Organización de las Naciones Unidas, creada después de la Segunda Guerra Mundial, una iniciativa que venía desde el presidente Wilson en la Primera Guerra Mundial con la Sociedad de las Naciones, una iniciativa que encabezó Estados Unidos, que ha permitido, con todas sus deficiencias, con su falta de democracia en la conformación, la comunidad internacional por lo menos tiene ese organismo. Si bien es cierto que su conformación, por ejemplo, con el hecho de que hayan 5 naciones con poder de veto, es profundamente antidemocrática, no menos cierto es que al representar un equilibrio geopolítico, ese Consejo de Seguridad y esas 5 naciones permanentes juegan un rol en la paz internacional y en el ordenamiento de la comunidad internacional. De esa organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud es un órgano especializado para el tema de salud. Entonces, que en un momento donde tenemos una pandemia que afecta a todo el mundo, donde estamos bregando, estamos luchando con una cuestión desconocida, donde necesitamos una articulación global, porque la globalización es un proceso comercial donde la articulación global la genera el dinero, y aún así tiene la OMS, la OMC, la Organización Mundial de Comercio, pero la OMS es el aspecto de la salud, aunque no tiene ese rol ni ese poder. Es necesario que exista una entidad global que ayude a coordinar. Y si no tiene ese rol, ese poder, es porque no se priorizó la salud y es porque se le han cortado fondos. Lamentablemente, al igual que la UNESCO, son organizaciones de las Naciones Unidas especializadas que no han gozado con el respaldo real de las naciones poderosas. La UNESCO, eso es educación y cultura. ¿Qué importa? Que vayan declarando que esto es patrimonio de la humanidad, eso no importa. Y digo que esa es la política real, porque, por ejemplo, usted sabe la cantidad de monumentos y patrimonio de la humanidad, para ponerle el caso de la UNESCO, que fueron bombardeados tanto en el conflicto de Siria como en la invasión a Irak. Ahí estaba la civilización de Babilonia en Irak, por ejemplo, entre los ríos Tigres y Éufrates. Y usted se encuentra con que patrimonios valiosísimos, o sea, una cosa que desde el punto de vista cultural e histórico no tiene precio, fueron destruidos en medio de ese conflicto por fuegos y cuestiones al azar, o no al azar, indiscriminados, porque hay hasta un código de cómo usted hacer la guerra, en el sentido de que están las convenciones de Ginebra que regulan la forma en que usted van a hacer la guerra a las naciones para que no se cometan crímenes de guerra y de lesa humanidad, pero también hay criterios de que no se bombardeen hospitales, de que se traten de respetar los monumentos de patrimonio de la humanidad, porque son patrimonios para todo el mundo, y ahí no se le importó porque a esa organización realmente no se le ha dado fuerza, pero así también a la UNESCO, a la OMS, y no se le ha dado fuerza porque hay un criterio real, que es que la salud es un elemento económico. Por eso las grandes farmacéuticas, la industria farmacéutica es lo poderosa que es. Después de la industria armamentista, curiosamente, a propósito de esto que hablo de la UNESCO, la más poderosa es la industria farmacéutica y financia a las universidades. Y usted ve a veces que esos estudios que recomiendan un determinado fármaco, cuando usted investiga, fue financiado por quien produce el fármaco.
y usted se encuentra todo un engranaje. Entonces la OMS no tiene el suficiente poder para domar y regular ese sector a nivel mundial. Y este señor lo que hace en medio de la pandemia es que retira un país tan importante, un país con tanto peso específico en el mundo y tan valioso, ese estado en el mundo para la configuración geopolítica de esa organización, retira la participación. Entonces, me parece por lo menos esperanzador que el candidato demócrata esté diciendo que es lo primero que va a hacer. Y lo dice porque es una cuestión que uno no se imagina. Por cierto, en el día de ayer, la sobrina del presidente norteamericano publicó un libro que parece ser interesante, donde ella dice: voy a revelar cuáles son las características de mi tío. Yo pienso conseguirlo por Amazon y exhorto a la gente que lo haga, porque se habla mucho de competencia, de un Estado pequeño y el sector privado fuerte, pero una de las cuestiones que requiere la competencia es el pago de impuestos y la competencia leal, y al parecer, por la reseña que vi del libro, se habla de que no siempre el aspecto capitalista de ese señor, como antes de ser presidente, fue tan limpio. Eso por ese lado. Entonces, volviendo al tema de la pandemia, esta salida de la OMS, usted la ve en el contexto de que en España hay rebrotes y que ya se está diciendo que si siguen generándose como contagio comunitario, es posible que se recupere el estado de alarma, que tengan que recurrir otra vez al estado de alarma. Pero una ciudad de 5 millones de personas en Australia acaba de declararse otra vez en cuarentena por el aumento y el repunte de los casos. Entonces yo menciono todo esto no porque quiero ser trágico, no porque quiero volver a la cuarentena, porque no quiero volver a la cuarentena, sino porque entiendo que República Dominicana no puede darse el lujo de descuidarse en este último momento y que la población baje la guardia y que se nos llenen las unidades de cuidado intensivo. Yo, de hecho, igual que Guillermo, no estuvimos de acuerdo con las manifestaciones multitudinarias de quien sea en la campaña pasada, y de hecho ya eso es harina de otro costal, pero ya lo externamos en su momento. Pero si eso fue necesario, que yo creo que no, ya que se realizó, ahora que eso pasó, la celebración es más innecesaria. O sea, si usted va, ya se celebró ese día, pero todavía yo veo gente bebiendo, lo vi ayer en los colmados, celebrando sin mascarilla. O sea, esto no estamos en un momento de socialización extrema. Si usted va a socializar, porque no, ahora mismo no hay un estado de emergencia, trate de socializar con una distancia prudente entre usted y las otras personas. O sea, yo no estoy ni siquiera yéndome al extremo, pero usted no puede estar aglutinado y compartiendo en la forma previa a la pandemia, porque esto ha cambiado lo que es nuestro modo de vida y nuestro modo de relación cultural con los demás. Entonces, cuando yo veo eso y veo, por ejemplo, a el señor Waldo Ariel Huelga Suero diciendo que hay que recomendar y volver aquí a la declaratoria de estado de emergencia, y veo al asesor del Poder Ejecutivo diciéndolo, y veo el repunte de casos, y digo, cónchale, todavía no se está mirando las aglomeraciones y las celebraciones que han hecho esta gente, y la aglutinación que hizo todos los partidos políticos, pero el comportamiento que ha tenido la gente todavía no se ha terminado de ver. Yo digo, ¿y cómo va a ser en 10 días cuando podamos medir si realmente se produjeron contagios? Y eso realmente asusta. Entonces quiero llamar y retomar el llamado que hemos hecho constantemente en este programa de que tenemos que preservar la salud de la gente. Y como decía Frank Pacheco hace un ratico, el derecho político, ningún derecho está primero que el derecho de la vida ni que el derecho a la salud, porque del derecho a la vida y del derecho a la salud se desprenden los demás derechos. Entonces eso es algo que tenemos que no negociar con nadie. Este no es un momento para estar en socialización, ni en amarre, ni nada. Este es un momento para todo el mundo cuidarse. Me decías, Frank, que te veo... ¿Cómo es? Pensé que ibas a decir, agregar algo. Déjenlo que socialicen. ¿Qué va a hacer uno? Ellos no creen en nada de eso. Fue lo que se le vendió a la población. Entonces, el costo de salud pública para todos nosotros será enorme. Ojalá y pudiéramos entregarle ahora mismo a las nuevas autoridades para que sean ellos los que decidan qué es lo que se va a hacer. Para que sean ellos que, como Donald Trump, anden sin una mascarilla. Sean ellos los que digan, y como Aldo Ariel, ojalá y lo nombren ministro de Salud Pública,
para que quiera trancar a todo el mundo, porque ahora él quiere trancar a todo el mundo. Sí, por 24 horas, oiga eso. ¿Y qué va a hacer en 24 horas? Un virus no tiene nada que ver con 24 horas. Continuamos aquí en Ojalá, y tú traías un tema ahorita, Sergio, que es interesante en muchísimos aspectos, porque tiene que ver con la destrucción de toda una cultura, la destrucción de todo un patrimonio cultural de la humanidad, como esos museos que fueron destruidos en Irak, la antigua Babilonia, y el saqueo que hubo de todo eso, porque se los robaron todo lo que pudieron robarse. Tardarán años reconstruir esos museos, tardará años reconstruir todo eso, recuperar lo que se han robado, aquello realmente es impresionante. Pero tú decías, ¿cómo es posible que se destruyeran aquellos museos? Es que estamos en medio de un sistema que se ha instaurado en el mundo, en el que las cosas son tan contradictorias, tan aberrantes también, que, bueno, yo puedo llevar a cabo la invasión como la invasión de Irak y no pasa nada. Nadie se queja en el mundo, ni siquiera los propios americanos, que fueron los que llevaron a cabo eso con Bush a la cabeza. Usted lo oye quejándose, grupitos. Son grupitos los que protestan, los que dicen, pero Dios mío, ¿y qué es esto? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y usted ve que los medios de comunicación en la mayoría de los países han sido tomados por personas cuyo modo de periodismo y cuya fuente de periodismo es el resentimiento, es sembrar el odio, es la propaganda. No es la construcción de conocimiento. Cuando usted habla de ese debate que provocó Bosch, porque fue Bosch quien dijo a la Iglesia Católica, no, ustedes tienen que venir a demostrarme a mí lo que ustedes dicen. Lo que quieren es bajarme la votación. Eso era lo que decía Bosch. Él no lo decía en público, pero lo decía en privado. Decía, lo que quiere la Iglesia Católica y sus personeros en este momento es bajarme 200.000 votos en la votación, porque es verdad que una acusación como esa en un país rural como la República Dominicana en aquel momento, de tan escaso desarrollo educativo, que tiene un efecto devastador. Tiene un efecto devastador. La propaganda, él lo sabía, porque él había estudiado muy bien ese fenómeno también. La propaganda tiene un efecto devastador. Y la propaganda, que es lo que se hace hoy, primero asesina a la gente, al personaje, al carácter, como le dicen a esto. Es asesinar moralmente a la gente primero. Y después, si te puedo asesinar porque sea necesario, pero usualmente no es ni necesario asesinar a la gente ya. Matar al mensajero, profesor. Te maté al mensaje también. Sí, si mato al mensajero, mato el mensaje. Te maté el mensaje, ya tú puedes decir lo que tú quieras, porque ya tú estás muerto, tú eres un muerto. Yo te acribillé en mi medio de comunicación, aquí todos los días, yo que soy un ejemplo de pulcritud, yo que soy un ejemplo de moral, yo que soy un ejemplo, yo que soy apellido tal, o Macual, yo que soy yo. Y entonces a nivel mundial se ha instaurado esa dictadura de los medios de comunicación y dictadura de la propaganda. Lo único que hace Donald Trump es propaganda. Y yo no veo a nadie en nuestros países dedicado o dedicada a darse cuenta de todo ese veneno que se siembra en la gente
a explicarlo como se sentó Juan Bosch con Láutico García, a todo ese veneno, desmontarlo y desmontar la farsa de todos estos charlatanes, como una señora que hay ahí, que dice que si aquí no hay un preso en enero, ella va para la calle. Pero ven acá, pero usted es abogada y usted sabe lo que es el debido proceso y usted sabe todo lo que requiere documentar una acusación, porque si usted tiene, señora o señor o señorito o señorita, como usted quiera, si usted tiene prueba de todo el lodo y de todo ese morbo y de todo lo que usted dice, usted tiene que presentar eso como ha hecho gente de manera responsable. Usted coge eso y presenta abre un proceso de investigación, porque los ciudadanos tienen derecho a hacerlo, ¿o no, señor abogado? Los ciudadanos tienen derecho, todo, y sobre todo estos periodistas, sobre profesor, todo los comunicadores, tienen el derecho. Hay un libro interesantísimo de la magistrada Katia Miguelina Jiménez, prologado por la magistrada Miriam Germán, donde se llama Justicia y Medios de Comunicación, donde ella habla de cómo a veces los medios, lo habla la doctora Miriam Germán en el prólogo, ex jueza de la Suprema, cómo los medios de comunicación terminan muchas veces influenciando de manera nociva a la justicia y generando un proceso paralelo de personas que no tuvieron acceso a un expediente y pudieron ver las pruebas y pesarlas y aplicarle la sana crítica, y sin tener acceso al expediente, sin poder ver las pruebas, sin ningún tipo de criterio como la sana crítica, lo que hacen es que comienzan a presionar y a generar una justicia por aclamación. Eso se llama populismo penal. Y eso es un elemento regresivo y nocivo. Es lo mismo que pasó con Barrabás. A Jesucristo, al final, ¿a quién escogemos? ¿A este o a este? Tú agitas al pueblo y no hay un proceso reflexivo. Entonces, lo que se busca con el debido proceso, que mucha gente cree que es salvaguardar delincuentes, no es eso. Es proteger al inocente. ¿Y cómo se protege al inocente? Primero, garantizando que no se escape del juicio. Por eso la prisión preventiva debe de ser lo último. Y yo veo gente diciéndome, no hay un preso, yo quiero un preso de aquí a allá. Señor, no es un preso por estar preso. Primero es garantizar que esa persona no se abstraiga del proceso. Si esa persona no se va a abstraer del proceso, esa persona puede estar en perfecta libertad si no implica un riesgo para los demás. En lo que se busca con la prisión preventiva es que la persona no salga corriendo, porque hay un criterio que es presunción de inocencia. Entonces esta gente, usted lo ve privando en progresista, muchos de ellos, y sancochan el debido proceso, sancochan la presunción de inocencia, y son una verdadera regresión, porque yo no quiero defender ningún corrupto. Yo lo que estoy diciendo es que los procesos firmes son aquellos en donde se respetan todas las garantías. Mira el caso de Jorge Blanco. El caso de Jorge Blanco, el señor Severino era un juez muy recto, pero era un juez que no respetaba garantías. Entonces, el pueblo dominicano no tiene ahora mismo una sentencia con todas las garantías que pudiera evidenciar si se cometió o no se cometió un delito. Lo que tenemos es una sentencia del juez Severino que dice que sí. Entonces, para tratar de eliminar ese tipo de injusticias es que se quiere una justicia que garantice todo, para que después nadie alegue que, mira, a mí me perjudicaron políticamente. Es para eliminar eso. Entonces, cuando esta gente quiere una justicia de microondas, lo que quieren, profesor, es precisamente garantizar la impunidad sin darse cuenta, porque abren el argumento de que se diga que hay persecución política. La justicia no debe de ser de microondas. La justicia debe de llevar el debido proceso y el tiempo que se requiera. Entonces, fíjese que el planteamiento no es, yo quiero una justicia con independencia, yo quiero una justicia más fuerte. No, el planteamiento es, yo quiero un preso. Lo queremos preso. Porque la justicia en la que ellos creen es la justicia del linchamiento. Efectivamente, retaliación. Es linchamiento. Sangre. Retaliación es sangre ¿para qué? Para satisfacerse ellos.
no es para satisfacción del sistema de justicia, no es para que crezca la justicia en la República Dominicana, es para ellos satisfacer su presunción, porque su presunción de culpabilidad del otro, aquí no hay presunción de inocencia. Es de culpabilidad. Domina la presunción de culpabilidad. Domina la presunción de culpabilidad. Y yo creo que sí. Yo creo que hay gente que debía demostrar su fortuna y presentarla a la sociedad, porque esta es una sociedad de fabricación de fortuna. Oye, eso no es el capitalismo. Es absolutamente legal que usted ser millonario, como es millonario Pepín, Corripio, o los Corripios, todos los Corripios son millonarios, como son multimillonarios los Vicini, como son multimillonarios los Bonetti, como son multimillonarios los otros y los otros y los otros y los otros. Macarrulla. Las 15, 20 familias deben ser ya 40 o 50. Ya han crecido. Deben ser 40, 50, 60. Pero profesor, usted dio en la clave. Y eso es legal, eso es legítimo. Usted dio en la clave. Mire, no sé si es legítimo, pero es legal, totalmente legal en el sistema en el que tenemos. Y es inclusive positivo que haya como creación de riqueza. Pero mire algo, usted dio en la clave. El linchamiento. Y mire por qué el linchamiento es lo que hay que evitar. Ayer a mí me compartieron, y no sé si Fran lo llegó a ver en las redes, un video asqueante en donde se hostigaba al presidente del Partido de Liberación Dominicana, Temístocles Montaz, un grupo de personas comenzando a vocearle cosas y desconsideraciones. Y yo le dije a la persona que me lo mandó, ¿tú apoyas eso? Porque tú eres una persona que me habla a mí del Estado de Derecho, tú eres una persona que me habla a mí de la institucionalidad. Ahí hay institucionalidad. No es verdad, yo sé que se pasaron, pero no que se pasaron. Mira, en términos personales yo no conozco al señor Julio Curi, no lo conozco. Pero es una falta de respeto que le pongan una vaina con una bocina 2 días diciéndole se van frente a su oficina, sin dejar trabajar a los que trabajan al lado y a los que están por ahí. Eso es hostigación y abuso, y es un tipo de linchamiento. Y es también una provocación. Y una provocación. Y no lo conozco a él y no comparto muchas cosas de él. Pero es claro, el que se siente afectado que vaya y lo someta. Pero agarrar a una persona, quien sea, y comenzar a hostigarle, a vocearle ladrón en la calle, esas turbas, eso no es justicia. Eso es linchamiento y abuso. Pero eso es el sistema de Bolsonaro. Ese es el sistema que puso a Bolsonaro. Mandar las turbas. Sistema de linchamiento, no es sistema de presunción de inocencia. La cuestión con eso también es sistema de golpe, es el sistema de Hitler que se ha implantado en el mundo. Lo han implantado en casi todo el mundo y hay muestras de eso en casi todo el mundo. Los medios de comunicación al servicio de eso. Grupos de periodistas pagados por empresarios privados, pagados por todo el mundo, sabe también quienes que no son empresarios privados, pero que lo son a su manera también. Pagados para eso, para promover el linchamiento, y están pidiendo sangre, están pidiéndole al presidente electo que quieren sangre pronto. Si en enero no nos ha dado la sangre que queremos bebernos, bebemos la suya. Porque vamos para la calle, nosotros bebemos sangre, nosotros comemos gente, a nosotros somos los dioses de la sabiduría, sabemos quién es y quién no es, lo queremos, este es el sistema que quieren instalar en el país y a eso se le llama, usted sabe, a eso se le llama eso mismo. Eso es fascismo. Eso es fascismo y eso es cualquier cosa. Las camisetas pardas, creo que era que se llamaba, ese grupo que venía. Y esos señores están en eso. Algunos se van a conformar con tener el poder. Algunos se van a conformar y van a tratar. Pero ese grupo mediático va a seguir haciendo lo que sabe hacer. Envenenar a la gente, a seguir envenenando a la gente. Y nosotros estamos en medio de ese sistema, un sistema que no educa, que no explica,
que no hurga en las causas de las cosas, que no explica fenómenos ni siquiera como ese que le explicaba Bosch a Láutico García, de no, mire, la palabra revolución es un concepto que ha venido evolucionando y se utilizó y se ha estado utilizando de esta manera, incluyendo la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa fue una revolución que no era comunista, era capitalista. En el fondo era una revolución capitalista, en el fondo era una revolución burguesa, en forma, en regla, con todo un sistema instalado que afectó el derecho, que construyó derecho, que construyó procesos, que construyó sistemas, que construyó una nueva concepción del mundo, de la vida de entonces. Eso es, entonces... los burgueses contra la monarquía. No se llega a eso, no se llega a eso. Aquí no se le explica a la gente causa, no se les explica que en el capitalismo es totalmente lícito la acumulación de capital. Es lícita la acumulación de capital de manera lícita, sí, de manera legal. De manera legal, usted lo que tiene que demostrar si el otro acumuló capital de manera ilegal, como los que lavan dinero, evadiendo impuestos, si evade el pago de los impuestos, si no declara su empresa, si no la registra como tiene que registrarla, si no ha hecho nada de eso, quien quiera que sea, tiene que demostrar, claro que sí, y tiene que hacerlo ante la justicia, pero alguien tiene que fundamentar ese proceso, alguien tiene que alimentar ese proceso con papeles de verdad, con documentos de verdad, con pruebas de verdad. Si no, lo que estamos convirtiendo el país es en el sistema en el que muchos han convertido el mundo. Un sistema que permite que si la ONU no me da la autorización para yo bombardear y destruir Irak, a mí no me importa. Yo armo una coalición al margen de la ONU y voy, bombardeo Irak y bombardeo a quien sea que haya que bombardear. ¿Me entiende? Por encima de la ONU, por encima del Consejo de Seguridad, por encima de la Asamblea de la ONU, y mantengo una política totalmente mía, unilateral, y acabo con el multilateralismo, y me salgo de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y pago yo mi propio todo. O sea, ese es el sistema que se quiere imponer en el mundo otra vez, que tiene manifestaciones particulares en países como el nuestro. Esas manifestaciones particulares las vemos ahí, en ese tipo de gente que no se dedica a explicarle a la gente nadie, sino a sembrar en ella veneno, como lo hicieron en Brasil, para quitarle el gobierno a Dilma Rousseff. La quitaron del gobierno y después lincharon no solo a Dilma, sino que también lincharon al presidente Lula da Silva, porque eso fue un linchamiento lo que hicieron ahí, como lo hicieron con Evo Morales y como lo siguen haciendo y lo van a tratar de seguir haciendo. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que una parte de la humanidad tenga la suficiente fuerza para decir esto es una locura. Quizás para entonces sea tarde, porque ya estarán instalados los campos de concentración otra vez. Pero sí, precisamente. Ya tendremos millones. El preludio de los campos de concentración fue lo que le hicieron al señor Temístocles Montaz. Lo que generó los campos de concentración fue primero eso, justificar que una turba fuera donde cualquier judío y comenzara a vocearle cosas y que comenzaran a hacerle de todo e insultarlo. Eso se llama totalitarismo. Entonces, la concepción que uno debe de tener en política no es, y eso es algo que me ha perturbado bastante, y es algo que aprendí de Guillermo, del fallecido Guillermo. Guillón está vivo. Acuérdate que hubo una transformación. Él explicó aquí que ya Guillermo no existe, ahora es Guillón Alfredo. Entonces, él decía que lamentablemente el marketing y todo eso ha sustituido los planteamientos de ideas en República Dominicana y que usted se encontraba ideas y propuestas huecas que no tenían atrás
un elemento político y señalaba que gente que ni siquiera habían participado en las luchas políticas, a pesar de tener edad, de buenas a primeras eran políticos. Y él señalaba la necesidad de que se recupere ese peso de que quienes hagan política sean políticos. Y él hablaba en referencia a políticos formados. Por ejemplo, usted sabe lo que es el totalitarismo. Totalitarismo es eso, una persona que no da espacio a la opinión ni al más mínimo disenso. Pueden decir que hay un totalitarismo instalado en el palacio, un totalitarismo tan democrático que permite que pase eso, porque eso vino pasando aquí en República Dominicana desde hace mucho, voceándole a la gente y turbas y marchando. Por ejemplo, se tomó en una ocasión la casa del presidente y fueron con cacerola, antes que se viniera la pandemia, a la casa del presidente a vocearle, a provocar. Y eso también es totalitarismo, porque todas las vías para la expresión estaban permitidas, pero no, tenían que tomar la casa de él y tirar fotos y grabar videos diciendo, mira, ni en su casa lo dejamos tranquilo. O sea, fíjese que eso es una idea totalitaria y una idea abusadora también. Ojo, no estoy diciendo que no hubiese derecho a protestar. Yo apoyo y moriría por el derecho a la protesta como el más sagrado de los derechos, ineludible de los deberes, pero eso no era una protesta, eso era un acoso y un abuso, porque había lugares donde hacerlo. Pareciera que el centro ideológico, pareciera que la semilla ideológica de estos señores es la intolerancia. ¿Por qué la intolerancia? Bueno, ahora mismo, por ejemplo, por poner un ejemplo, el señor Gómez Mazara anda diciendo por ahí que aprovechará este espacio ahora para someter a quienes lo acusaron o hablaron durante la campaña de él, sin mirar todo lo que él dijo también. Todas las acusaciones infundadas que él hizo al candidato del Partido de la Liberación Dominicana, sin pruebas, que se le demostró que lo que estaba diciendo eran patrañas, eran mentiras, y hoy está diciendo que armará una cacería. Lo que pasa en Brasil, armaron una cacería, como usted dice, profesor, en contra del presidente Lula da Silva, y hoy el sistema de justicia y el pueblo dominicano les está reclamando a ellos mismos, pero ahí son intolerantes con el pueblo y son intolerantes con el que estaba. Decir durante meses, durante años, que aquí había una dictadura y que el presidente Danilo Medina era un dictador, es la más pura de las expresiones, la más pura expresión de intolerancia que puede haber. Como dice Guillermo. Tanta dictadura que celebramos uno de los procesos democráticos históricos de la República, acabamos de celebrar. Y tan dictador el presidente Danilo Medina que inmediatamente reconoció, como reconoció el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, y ya creó una comisión. Qué gran dictador sería el presidente Danilo Medina, que permitió vejaciones en su contra, permitió acusaciones en su contra de cualquiera a través de un medio de comunicación o de redes sociales, le dijera cualquier cosa al presidente de la República. Fíjense qué clase de dictador es ese. Cuando estos señores dejaron el gobierno, a la gente se apresaba, la policía apresaba a cualquiera, sin ninguna orden judicial y sin ningún... El presidente metía preso, Fran. Yo recuerdo, fulano, tráeme preso fulano en el helicóptero porque le dijo que el acueducto no funcionaba. Y básicamente lo que estamos abogando aquí es que no lo podemos hacer ni nosotros ni nadie. Ese criterio de que el presidente mete preso fue lo que se superó. Y cuando dice que van a meter preso porque ganaron el Ejecutivo, lo que nos están diciendo es que ellos no creen en la separación de poderes. Ojo, cuando dicen que tiene que haber un preso de aquí a 100 días, lo que no están diciendo eso, porque lo que están cambiando es el Ejecutivo, y si lo que cambia el Ejecutivo, ¿qué es lo que están diciendo? Que ellos sí van a interferir en la justicia. Yo creo que tú mencionabas al señor Mazara, a quien yo le tengo admiración por la ascendencia política del papá, pero cada vez él dilapida su mismo potencial, porque mira lo que dice. Él dice que él lo que quiere es que le devuelvan el PRD. Pero señor, usted está hablando y criticó la intromisión de los poderes del Estado, según usted. Entonces ahora sí va a haber intromisión que le va a devolver esa instancia política. Pero entonces es una incoherencia y eso dilapida cualquier futuro, porque ellos como que se aceleran. Entonces lo que tú señalas, Fran, es verdad.
no ha pasado bien el proceso electoral y en vez de un discurso mesurado que le pueda dar un relanzamiento político en un tiempo de pandemia, lo que dice es, ahora voy a someter. Yo no estoy opuesto a que usted defienda su honra y dignidad, pero tal vez la prudencia política no era hacerlo ahora. Usted debió hacerlo en aquel momento o hacerlo en otro momento, pero no anunciarlo como una cacería de brujas. Pareciera que el pueblo le está entregando también el sistema de justicia. De justicia todo. Lo está convirtiendo en jueces. Se están revelando lo que ellos van a hacer, que es una intromisión en los otros sistemas. Cuando dicen... El tiempo se nos agotó, y ojalá. Yo quiero terminar como comencé, con este libro. Este libro monumental que está aquí, que tiene 300, 400 páginas, que si le agregamos algunas más que faltan, pues nos daría un buen volumen de lo que es una verdadera obra de gobierno. Eso está en PDF. Usted ve en internet. El gordo de este libro, de esta obra de gobierno. Yo espero ver una obra de gobierno parecida a esa para que el país continúe creciendo. Eso es lo que yo espero, una obra parecida a esa. De distribución de la riqueza, de distribución del crecimiento del Producto Interno Bruto, de distribución, de restitución de derechos, de reconocimiento de derechos constitucionales incluso. Apoyo al desarrollo local. Exacto. Y sobre todo de preservar lo que se tiene, preservar las conquistas que logró el pueblo en estos 8 años. Que no se tiren por el piso, que no se tiren por la borda. Esta está aquí. Estos son hechos, y dice la Biblia, por sus hechos los conoceréis, ¿verdad? Por sus hechos los conoceréis. Estos hechos están aquí. Esto es contable, esto es aritmética incluso. Esto se puede ver con números, medir con metros, porque usted sabe cuántos metros de asfalto se tiró en todo el país, todas las comunidades del interior, prácticamente todas, fueron asfaltadas. No sé si quedará alguna sin asfalto, porque ese es también un derecho de la gente, el derecho a pisar en terreno limpio, que no se enlode cuando llueve, el derecho a tener un piso de cemento, el derecho a tener una casa digna. Todos esos son derechos y ojalá que nosotros podamos ver la presentación de una obra como esta dentro de pocos años, cuando se terminen los procesos de gobierno de los que ahora van a gobernarnos, porque todo termina, todo comienza y todo termina. Así que hay que estar preparado para eso, para que todo comienza y todo termina. Todo lo que comienza termina. Esa es la realidad. Si usted termina con una obra como esta que está aquí, el pueblo dominicano se lo va a agradecer, y todos lo vamos a agradecer, porque así debe ser. Trabajar para que continuemos creciendo, pero que continuemos creciendo todos, no grupos, no grupitos, como ocurrió del 2000 al 2004, que mientras el país se descalabró, 2 o 3 grupos salieron repleto de millones, 2 o 3 grupos, a fuerza de usar el Estado, devaluando la moneda, para devaluar la moneda en favor mío, porque siempre que se devalúa la moneda es en favor de alguien. Eso es, y en contra del pueblo. Lo mismo de Báez, lo mismito de Buenaventura Báez. En contra del pueblo, lo mismo de Buenaventura Báez, sí señor, la papeleta aquella famosa. ¿Entiende? Siempre que se devalúa la moneda, se devalúa para favorecer grupos económicos, incluyendo a los que están en el poder. Sobre todo, desde luego, porque esa devaluación del 2000-2004, a quien hizo multimillonario fue a unos que ya eran multimillonarios y a otros que accedieron a ser multimillonarios. Mientras el pueblo pagaba en el costo de la vida el impuesto de esa riqueza mala vida también, porque esa riqueza que por más que usted quiera es dinero, es que es riqueza mala vida porque se hace
a costa de la sangre de la gente. El peor impuesto, decía un economista mexicano, es ese, la devaluación de la moneda. Y esta gente ha patrocinado la devaluación de la moneda cada vez que ha estado ahí. Cada vez que ha estado ahí, para beneficio propio y para beneficio de unos cuantos. Veamos cuál será la obra que nos dejarán ahora. Yo estoy satisfecho y seguiré aquí con esta obra en la mano, acompañando al presidente hasta el 15 de agosto, como nos corresponde. Sí, señor. Mañana continuamos aquí en Ojalá, así que les invitamos a seguir ahí con la mejor programación de la televisión dominicana en el canal 4RD. No se mueva de ahí.